Hola a todos. Me gustaría hablarles un poco acerca de las opciones que existen para acceder al equity o plusvalía que puedes tener en tu casa. Y bueno, decidí hacer esto porque esta semana recibí una llamada de un buen amigo mío y muy triste, me llamó y me dijo, Rodrigo, necesito que me ayudes a vender mi casa. Y bueno, él pensaba que la única manera de acceder al equity o la plusvalía que tiene en su casa era pues vendiéndola. Si no estás familiarizado con el término equity o plusvalía, es la diferencia entre el valor actual de tu casa y lo que le debes al banco, a tu prestamista. Si tu casa ahorita está valorada por, digamos, $500,000 y le debes 300,000 al banco, entonces tu plusvalía es de $200,000. Y bueno, yo le expliqué estas otras opciones que hay y pues imagínense, ¿no? Muy contento quedó. ¿Cuáles son estas opciones? Bueno, antes de continuar, tengo que hacer esto, si no me van a multar. Mi nombre es Rodrigo Miranda, soy agente inmobiliario de bienes raíces y también tengo licencia como originador de préstamos hipotecarios o loan officer. Mi número NMLS es 2302247. Ok. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son estas opciones? En realidad hay dos opciones fundamentales y ya de ahí se desprenden diferentes, digamos, ramificaciones, ¿no? La primera opción es lo que se conoce como refinanciamiento con cash out. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en esta opción, tu préstamo actual, tu préstamo hipotecario actual, sería reestructurado completamente con los términos del mercado actual. Si tú sacaste este préstamo, compraste tu casa hace 7 años, entonces esos términos se reestructurarían a los términos actuales, del mercado actual. En este caso hay que tener cuidado si, digamos, tu préstamo lo tienes a, digamos, 4% o 3.5% de interés. Ahora los intereses están más altos que eso, entonces los intereses que se te van a ofrecer muy probable serán mayores a lo que tú estás pagando, ¿verdad? A ese 3% que tú tenías originalmente. Y como el préstamo se reestructura por completo, se aplicarían esos nuevos términos. Algo importante también es que los prestamistas, para hacer una refinanciación con cash out, van a ofrecerte un LTV o un loan to value, que es lo que ellos ofrecen, digamos 80%. ¿Qué significa esto? Si tu casa, con el mismo ejemplo, está valorada en $500,000 y debes 300,000, entonces el loan to value de 80% pondría tu préstamo, lo que tú eres elegible para el préstamo es de 400,000. 80% de 500,000, 400,000. Y los 300,000 que tú debes, entonces la diferencia es de 100,000. Entonces digamos que a grandes rasgos en general, el prestamista te prestaría, digamos, estos $100,000 extras como cash o como efectivo. Lo que sucede con la refinanciación con cash out es que el préstamo base, ese préstamo que tú ahorita tienes de tu mortgage, de tu hipoteca, se pagaría y te darían los otros $100,000, regresando al ejemplo que estoy utilizando, te lo darían en efectivo. Entonces tú harías un pago, nuevamente comenzaría tu término de la hipoteca, digamos a 30 años o a 15 años, dependiendo de las opciones, de los términos y de lo que tú califiques como comprador. Se reestructuraría completamente y ahora tendrías un nuevo préstamo, siguiendo este ejemplo, de $400,000. 300,000 se utilizarían para pagar tu deuda actual y los otros 100,000 para lo que tú quieras. Es dinero que realmente podría estar en tu cuenta de banco y lo podrías utilizar para lo que tú quieras. Algo importante con esto es que, bueno, no solo va a ser sujeto a los términos actuales del mercado actual, de los intereses y de lo que esté sucediendo, sino que también, aun cuando tú no utilices esos $100,000 que se te prestan, tú vas a estar pagando intereses sobre ese dinero. Entonces es bueno y realmente fundamental que ya tengas en mente, antes de sacar ese tipo de préstamos, ya tengas en mente para qué vas a usar esos $100,000 y que sea redituable, que realmente, digamos, valga la pena, porque vas a estar pagando esos impuestos, esos intereses, aun cuando no estés utilizando esos $100,000. Esto nos lleva al HELOC. El HELOC es la otra opción. Tenemos refinanciamiento con cash out y tenemos el HELOC. El HELOC es HELOC, HELOC, Home Equity Line of Credit, y precisamente es eso, es una línea de crédito basada en el equity o en la plusvalía que tienes en tu casa.
Hay tres diferencias fundamentales. Fundamentales hay más, pero tres son las fundamentales entre la refinanciación con cash out y el HELOC. A mí me encanta el HELOC, es mi opción preferida y muchas veces va a tener más sentido tener una refinanciación si es que los términos actuales del prestamista son mejores que los que tú tienes en tu préstamo base, en tu préstamo hipotecario. Si es así, entonces refinancia por un interés más bajo y obtén tu dinero en efectivo también. Pero si los términos del mercado actual no son tan favorables o son menos favorables que los que tú ya tienes, entonces valdría la pena considerar el HELOC. El HELOC, la diferencia principal es que, bueno, tu préstamo actual no se reestructuraría. Ese se queda exactamente como está. Tu interés no cambia, tus pagos no cambian. Ese se queda exactamente como está. Vas a tener nuevos términos en solo lo que te presten. Regresando al ejemplo de los $500,000 con 80% LTV y 300,000 de deuda. Entonces, esos $100,000 que te presten en el HELOC van a estar sujetos a nuevos términos. Digamos, el interés va a ser diferente, los pagos van a ser diferentes y va a ser completamente separado que lo que ahorita estás pagando. De hecho, puede ser con un prestamista completamente diferente al que te prestó el dinero para tu casa, al que le estás pagando ahorita. Puede ser otro prestamista sin ningún problema. Entonces, esa es la diferencia número uno, que tu préstamo actual no se reestructuraría, sino se queda exactamente como está ahorita, sino simplemente adquieres otro préstamo sobre tu casa. La diferencia número dos es que tú solamente vas a pagar los intereses, y esto es en general, los términos varían dependiendo de los prestamistas y para lo que tú califiques, pero están estas opciones. En general, solamente con el HELOC vas a pagar intereses de lo que utilices. Aun cuando te presten los $100,000, si tú solamente estás utilizando, por decir, $20,000 para pagar tu carro, por ejemplo, entonces solo vas a pagar intereses sobre esos $20,000, no sobre los $100,000, como en el caso de la refinanciación, en donde pagas intereses de la cantidad total, aun cuando no lo estés utilizando. Con el HELOC solo pagarás intereses de lo que estés utilizando. La diferencia número dos es que el HELOC es revolving, que significa que es como una tarjeta de crédito, en el sentido de que una tarjeta de crédito tú puedes utilizarla y después la pagas y después vuelves a utilizar ese mismo monto y después lo pagas y luego lo puedes volver a utilizar y es revolving. Es lo mismo, con un HELOC puedes utilizar $20,000 y después pagarlos y después volverlos a utilizar 60,000, pagarlos, volverlos a utilizar. Muy importante, eso no se puede hacer en general con la refinanciación con cash out. Ese dinero está allí, tú lo sacas y lo vas pagando, pero no puedes volver a utilizarlo. Tú lo pagas, puedes ir disminuyendo la cantidad que debes, pero ya no puedes volver a utilizarlo una vez que ya lo utilizaste. En el HELOC puedes utilizarlo, pagarlo, volverlo a utilizar. Entonces, diferencia número uno, tu préstamo base no será reestructurado. Con el HELOC se queda exactamente como está, simplemente adquieres un nuevo préstamo con nuevos términos. Con el refinanciamiento sí cambia ese préstamo base que tienes, es completamente reestructurado. Diferencia número dos, que el HELOC es revolving, que quiere decir que puedes utilizar el dinero, pagarlo, volverlo a utilizar, pagarlo, volverlo a utilizar. Con el refinanciamiento no puedes hacer eso. Y la diferencia número tres es que solamente pagas el interés. En general, los términos cambian, como lo vuelvo a repetir, pero solo en general pagarás los intereses de lo que utilices y no del monto total. Ahora, con el HELOC hay que tener cuidado, hay muchos términos, varía bastante. Algo muy común que se ve es que te van a dar un término en el que tú puedes sacar el dinero para utilizarlo, digamos 3 años, 5 años, 10 años, y después hay un término en el que ya no puedes sacar más dinero, sino ya solamente tienes que estar pagando ya lo que sacaste y que no has pagado. También hay términos muy convenientes dependiendo de lo que quieras hacer con el dinero, en el que te permiten solamente pagar los intereses por un periodo de tiempo. Digamos que te dicen, bueno, puedes sacar dinero por 5 años y durante esos 5 años solamente tienes que pagar el interés de lo que saques y no tienes que pagar nada para el principal. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer con el dinero, puede ser muy favorable. Bueno, esto es en general, como siempre. Si tienes alguna pregunta de tu situación específica, déjame saber. Ya sabes, me encanta ayudar a quienes se acercan a mí.